Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por acompañarnos en este nuestro Nova Trend Tech tercera edición. Antes de continuar, quisiera saber si nos están escuchando, me pueden confirmar en el chat y de qué países nos están acompañando para saber que todo marcha bien. Ok, de Nicaragua, Ecuador. Listo, perfecto. Bienvenidos a todos. Muchas gracias desde Guatemala. Ok, hay varios países por aquí. Entonces, bueno, muchas gracias. Esta vez vamos a abordar un tema muy especial. El webinar se llama Potencia tu futuro profesional. Vamos a hablar más que todos temas de productividad empresarial con Microsoft 365 y Copilot. Esperamos que sea un tema sustancioso. Evidentemente, si tienen preguntas, no duden en escribir en el chat. Estaremos muy pendientes para responderlas a todas. Y recuerden que esta sesión va a estar grabada y se les va a compartir el enlace al finalizar el evento, por si necesitan repasar algún tema en específico de lo que abordaremos hoy. También les vamos a compartir la presentación que vamos a abordar y un certificado de participación, pues, por hacer parte de este webinar. Además, si tienen preguntas, no solo pueden escribirnos en el chat, al finalizar el webinar pueden escribirnos a marketing@cernova.com. Les vamos a dejar ahorita el correo en el chat para que lo puedan abordar por si tienen preguntas más especializadas, nosotros poder atender cada inquietud de forma más personalizada. Ahora bien, bueno, no siendo más, en serio, nuevamente muchas gracias por acompañarnos y les quiero presentar a nuestro speaker experto. Él es Jorge de Trinidad, experto en desarrollo de sistemas bancarios con más de 16 años de experiencia, especializado en tecnologías móviles, backend y sistemas IBM certificado en Azure AI, Oracle Cloud, DevOps, IBM Contributor y Scrum. Él es muy apasionado por la innovación, las buenas prácticas y la adopción de nuevas tecnologías. Entonces, Jorgito, te doy la palabra y ellos son todos tuyos. Sobre lo que es potenciar el futuro profesional que tenemos utilizando herramientas como Microsoft 365 y Copilot, que hoy en día pues es la tendencia que tenemos hacia el desarrollo de las aplicaciones. Voy a compartirles por acá la presentación para que vayamos viéndola y vayamos analizando cada una de pues básicamente estos puntos que les traemos de bastante interés y bastante utilidad para el proceso, ¿verdad? Que estamos llevando. Lo primero que me gustaría hablar y que conversemos acá es el reto que tenemos con la productividad actual, ¿verdad? Y tenemos evidentemente tareas repetitivas y estas tareas repetitivas pues nos generan una pérdida de tiempo. Hay brechas de colaboración que podemos tener y también algo muy importante es la oportunidad que hoy en día se nos presenta de el uso de herramientas de inteligencia artificial. Y aquí empezamos a hablar de un concepto principal que es la IA contextual. ¿Okay? A nivel de tareas repetitivas y pérdidas de tiempo, pues realmente los trabajadores del conocimiento dedican más de un 60% de su tiempo en tareas operativas, como por ejemplo responder correos, buscar archivos, preparar reportes, agendar reuniones, entre otras muchas otras actividades que nosotros realizamos durante nuestra jornada. Y como les menciono, esto no es una cantidad pequeña de tiempo, esto estamos hablando que representa casi un 60% de nuestra actividad, ¿verdad? Estas tareas, aunque son necesarias, no aportan directamente valor al negocio, ¿verdad? Que al final toda esta productividad lo que buscamos es un valor directo hacia el negocio, satisfacer una necesidad que nosotros estamos cumpliendo. Vamos a consumirnos tiempo que podríamos dedicar a actividades importantes y que nutran más, como por ejemplo la innovación, la estrategia o la relación con nuestros clientes, ¿verdad? En promedio el profesional pierde hasta 1 hora y media diarias buscando información o realizando un contenido ya existente, ¿verdad? Que es aún más preocupante. ¿Por qué? Porque empezamos a realizar este conjunto de tareas repetitivas que nos van a provocar este tipo de, pues, digamos,
no uso adecuado, porque no es un desperdicio, son tareas necesarias, pero podemos enfocar esfuerzos en algunas otras actividades. El de la brecha y colaboración, aquí vamos a entrar en temas que hablamos de entornos híbridos y distribuidos entre los equipos, ¿verdad? Que se enfrentan como tal, como por ejemplo dificultades para manejar la sincronía en tareas y entregables, reuniones muy poco efectivas, con seguimientos deficientes que se nos puedan dar a la hora del trabajo colaborativo. Vamos a tener silos de información entre el conocimiento que se queda en los correos, chats, documentos aislados y el conocimiento real que llegamos a tener como colaboradores, ¿verdad? A la hora de tomar una decisión en nuestro día a día y en nuestra jornada, ¿verdad? Esto genera un retrabajo y una baja sensible en el avance y en las decisiones mal informadas que en muchos momentos llegamos a tomar. Y aquí es donde surge el tercer punto que mencionamos en esta filmina, que es la oportunidad que tenemos de utilizar una inteligencia artificial contextual. La inteligencia artificial aplicada en el trabajo diario no solo nos va a ayudar a automatizar, sino que nos va a ayudar a entender el contexto. Sabe en lo que estamos nosotros haciendo, con quién lo estamos colaborando y qué necesitamos para lograr nuestro objetivo, ¿verdad? Y entonces ahí es donde entra este tema de contextualidad de la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial no solo nos genera una producción, no solo nos genera información necesaria, sino que también entiende el contexto en el que nosotros nos enfocamos o en el contexto en el que nosotros nos encontramos, ¿verdad? Permitiéndonos dar información más veraz, más eficiente, más concreta para obtener y tomar decisiones de una mejor manera. Y aquí es donde tenemos un ejemplo claro de esta inteligencia artificial contextual, que es Microsoft 365 Copilot, ¿verdad? Y Microsoft 365 Copilot pues te ayuda a redactar, resumir, analizar y colaborar de forma más inteligente tus procesos. Se adapta a tu estilo de trabajo como tal, lo cual es muy importante. Y el contenido con el que ya uno trabaja y que ya uno tiene acceso como tal, ¿verdad? Te libera tiempo a la hora de el enfoque como tal y te retroalimenta en los aspectos y puntos importantes dentro del flujo de trabajo y al momento de tomar las decisiones que nosotros tenemos. Entonces, es muy importante que tengamos en conciencia o claro este concepto de inteligencia artificial contextual, ¿verdad? Porque hay muchos tipos de inteligencias artificiales y hay muchos tipos de modelos y hay muchos tipos de objetivos que tiene la inteligencia artificial. Aquí el que más nos importa a nosotros para solventar los issues e hitos anteriormente mencionados es este aspecto de la inteligencia artificial contextual. ¿Ok? Vamos a la siguiente. Continuando con lo que les menciono de Microsoft 365 Copilot, Microsoft 365 Copilot podríamos decir que es un asistente de inteligencia artificial. Y nótese, o me gustaría dar mucho hincapié en la palabra o el término asistente. ¿Ok? Es un asistente que nosotros vamos a tener con inteligencia artificial. Él va a estar integrado directamente en las aplicaciones de productividad de Microsoft 365, como Word, Excel, Outlook, Teams, PowerPoint y más, ¿verdad? No es solo un chatbot, y esto es muy importante que lo tengamos muy claro. Y Microsoft 365 Copilot no es solo un chatbot, sino que más bien es una inteligencia artificial contextual que trabaja con nuestros correos, con nuestros documentos, en nuestras reuniones, con nuestros datos, para ayudar a crear, resumir, analizar y colaborar de manera más eficiente, ¿verdad? Y este asistente como tal de inteligencia artificial, insisto, está integrado con la herramienta, con las herramientas de Microsoft 365, incluso con el sistema operativo Windows, ¿verdad? Tiene una integración con lenguaje natural, lo cual significa que es un elemento, una herramienta que va a comunicarse y va a utilizar el mismo lenguaje con el que nosotros podemos conversar
o el que nosotros utilizamos en nuestro día a día para conversar, ¿verdad? Y tiene algunas diferencias con la IA tradicional. ¿A qué nos referimos? Insisto, no es un chatbot, sino que es una inteligencia artificial contextual. ¿Okay? ¿En qué consiste este contexto? Porque tal vez aquí vamos a empezar a tener algunas dudas o las primeras preocupaciones. ¿Y qué tan permisivo es o cómo trabaja esta inteligencia artificial en un contexto de mi organización, donde me está diciendo que tiene acceso a mi información, tiene acceso a mis datos, tiene acceso a las herramientas que yo trabajo? Y en resumen, desarrollamos este gráfico que representa realmente cómo es el comportamiento de Microsoft Copilot, ¿verdad? Básicamente, todo arranca en el proceso, al momento que nosotros trabajamos con las herramientas de Office 365, ¿verdad? Es un resumen bastante sencillo de cómo se procesa esta. Lo primero que sucede acá es que el usuario, en este caso nosotros, vamos a introducir una indicación en una aplicación como Word, Outlook, PowerPoint, Teams, entre otros, ¿verdad? Que nosotros le vamos a dar al usuario, a Copilot, perdón, y se envía, importante que lo tengamos claro, hace un viaja la información a Copilot a través de una encriptación segura, ¿verdad? Bajo protocolo HTTPS, ¿ok? Entonces vamos a trabajar con puerto seguro y la información completamente encriptada, ¿ok? Cuando nosotros viajamos a Copilot, lo primero que Copilot hace es que pasa por un filtro. Microsoft recopila el contexto empresarial del usuario en función de los permisos que él tiene asignado en Microsoft 365. Es decir, Copilot accede al Microsoft Graph y al índice semántico para el procesamiento de la información. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante que lo tengamos en consideración. ¿Ok? Porque Microsoft utiliza las herramientas ya propiamente que tiene establecidas a nivel de su proceso, ¿verdad? Y de roles y perfiles que nosotros tenemos asignados para establecer qué información es la que el usuario, en este caso, tiene permisos y tiene acceso, ¿verdad? Posteriormente, el mensaje se envía a través de Machine Learning, ¿verdad? Al Large Language Model como tal. Large Language Model es más o menos como para que lo digamos con un término un poco que estamos un poco más familiarizados, como por ejemplo GPT-4, ¿verdad? Que es un modelo básicamente de lenguaje natural y de procesamiento para generar respuestas, ¿verdad? Posteriormente, Microsoft realiza la verificación de inteligencia artificial responsable y posteriormente el procesamiento. Aquí es muy importante que veamos que nuestro modelo de inteligencia artificial que utiliza Microsoft Copilot está establecido en servidores en Azure y está en un entorno seguro, ¿verdad? La inteligencia artificial de OpenAI está externo a el proceso. La inteligencia artificial de OpenAI no tiene acceso a nuestra información, sino que tiene una comunicación segura a través del firewall que le establece Microsoft con los datos para obtener la información. ¿Ok? Una vez que Microsoft hace esa comunicación con OpenAI, procesa la respuesta y genera y devuelve los comandos y las aplicaciones necesarias a Office 365 para dar los pasos. Importante aquí recalcar dentro de todo este proceso y dentro de todo este flujo que nosotros tenemos acá, son dos puntos bastante interesantes o bastante necesarios que tenemos que aclarar. Lo primero es que la información del cliente no es usada ni almacenada para entrenar el modelo, ¿ok? Que esto es algo muy importante a nivel de seguridad y a nivel de privacidad que nosotros tenemos. Nuestra información, Microsoft no la está utilizando
para entrenar el modelo o la está almacenando en algún lugar, ¿verdad? Sino que simple y sencillamente es establecer el contexto y el prompt adecuado para generar las respuestas y la información adecuadamente, ¿verdad? Y el segundo punto importante era el que les mencionaba anteriormente. La instancia de Azure OpenIA es mantenida por Microsoft, por lo que OpenIA no tiene acceso a la información o al modelo de inteligencia artificial que utilizamos con Microsoft Copilot. ¿Ok? Entonces, tenemos que hacer, y es muy importante que tengamos muy claro esos dos puntos a la hora de nuestra privacidad y seguridad. Esa confianza que nos transmite el uso de estas herramientas de inteligencia artificial en nuestro día a día con nuestras labores, ¿verdad? Sabemos de que los datos es lo más importante que nosotros como organización tenemos, ¿verdad? Y esos datos están bien resguardados, es decir, no se almacenan en ningún lugar, no se utilizan para entrenar o alimentar algún modelo y también la inteligencia artificial no tiene comunicación directa con nuestra información o con nuestro modelo, ¿verdad? ¿Ok? Ahora bien, ¿qué aplicaciones vamos a tener a nivel de casos de uso claves que podemos mantener? Pues vamos a tener herramientas como por ejemplo Word para lo que es la parte de la redacción inteligente. Y es muy importante que sepamos qué podemos hacer con Microsoft Copilot al momento de trabajar y tener cada una de las herramientas que nosotros vamos a utilizar en nuestro día a día para nuestra productividad empresarial como tal, ¿verdad? Y una de estas herramientas que evidentemente, muy probablemente todos hemos tenido que trabajar en algún momento, es como herramientas como por ejemplo Word, ¿verdad? A la hora de realizar nosotros una reacción, pues Microsoft Copilot nos ayuda a hacer una reacción inteligente, a generar borradores completos a partir de una simple indicación y evidentemente en un lenguaje natural, ¿verdad? Y por ejemplo, nosotros le podríamos decir perfectamente a Copilot, redáctame una respuesta, una propuesta, un servicio basado en este resumen ejecutivo. Y Microsoft Copilot va a agarrar y va a entender y va a utilizar el resumen ejecutivo, lo va a analizar y nos va a dar un borrador de una propuesta de servicio que podamos utilizar. Ya nosotros lo que llegamos a realizar es nada más hacer la revisión de ese borrador, ajustar algunas cosas, entender el por qué tomó la decisión o la propuesta que nos está haciendo Microsoft Copilot, hacer los ajustes correspondientes que consideremos necesarios y proceder al envío del mismo, ¿verdad? Nos limitó y nos redujo, digamos, ese tiempo de trabajo de manera muy significativa. Nos hace resúmenes automáticos, lo cual es muy provechoso, ¿verdad? Porque extrae los puntos claves de documentos largos y en segundos. Es decir, tal vez nosotros tenemos que procesar un documento de unas 400 páginas en donde evidentemente no vamos a leer las 400 páginas para entregar un informe que tengo que mandarlo en 2 horas o en 1 hora, ¿verdad? Que el cliente puede estar necesitando. Y muy probablemente tomemos decisiones y pongamos un resumen y que le falte información o que no lleve toda la información nutrida realmente importante y veraz para ese informe que vamos a generar. Con una herramienta como Microsoft Copilot, pues evidentemente este informe se nos puede generar en cuestión de segundos y permitirnos tener el volumen total de datos, digamos así, procesado y listo para tomar una decisión adecuada, ¿verdad? Nos ayuda también en la reescritura de contenido a nivel de esta herramienta, a nivel de Word, y mejora el tono y la calidad y el estilo de texto existente, ¿verdad? Es decir, nos ayuda a decirle el contexto o el tono con el que yo quiero mandar mi mensaje, plasmar el mensaje escrito, y que sea un poco un tono formal, que sea un tono persuasivo, que tenga un enfoque directo,
y entre muchos otros aspectos en donde nosotros le podemos ir indicando y solicitando a Microsoft Copilot pues que nos dé esa estructura y esa forma en el tono que queremos dar el mensaje, ¿verdad? Y también muy importante, quizá como último punto relevante que les puedo mencionar, es el completado de información a nivel de integración de datos desde correos, reuniones o documentos relacionados sin cambiar de aplicación, ¿verdad? Es decir, vos estás dentro del mismo Word y desde el Word le decís a Microsoft Copilot, vaya y revise en el correo y tal tema o sobre el tema que yo estoy escribiendo o que estoy redactando, tráigame un resumen de lo que vimos, de lo que conversamos, o vaya a la sesión que tuvimos el día tal, sobre cuando hablamos sobre este tema, búscame cuáles fueron las acciones que hablamos sobre este tema para poder realizar la redacción de mi documento de manera más completa, ¿verdad? A nivel de herramientas de PowerPoint podemos tener un uso o algunos puntos claves importantes que podemos pues trabajar con él, como es la creación de presentaciones desde texto. Y vamos a generar una presentación completa. Tenemos la posibilidad de que Microsoft Copilot nos genere una presentación completa a partir de un documento Word, ¿verdad? O ideas escritas o un resumen que nosotros le indiquemos a Microsoft Copilot que genere pues la presentación correspondiente, ¿verdad? Podemos tener un diseño automatizado y vamos a aplicar estilos, colores, diseño visual en forma profesional con un solo clic que nosotros le demos a nivel de Microsoft Copilot, ¿verdad? En donde nosotros les vamos a ir utilizando, digamos, o exprimiendo la herramienta, ¿verdad? Dentro de toda esta gama de posibilidades que nosotros podemos tener, ¿verdad? A nivel de estilos como tal. Microsoft Copilot, aquí es muy importante que nos va a dar sugerencias de contenido en donde nos va a proporcionar textos en diapositivas, títulos, descripciones o puntos claves que tal vez nosotros omitimos o pasamos por alto dentro de la presentación que estamos haciendo, desarrollando, ¿verdad? Lo cual es muy significativo porque evidentemente nos orienta y nos ayuda a que tengamos una línea clara de información y podamos trazar la misma de una manera más concreta como tal o amigable, ¿verdad? Para nosotros. A nivel de lo que es Excel, por ejemplo, que es una herramienta tan grande y tan poderosa, pues evidentemente vamos a tener lo que es análisis de datos en lenguaje natural. Le podemos hacer preguntas a Microsoft Copilot, como por ejemplo, ¿cuáles son los productos más vendidos en este trimestre? Y Copilot va a responder con un análisis y tendencias, de un análisis o tendencias o gráficos que nos va a generar con el análisis de los datos que ya hizo en el procesamiento desde el archivo Excel, ¿verdad? Nos va a ayudar a la generación automática de fórmulas, lo cual es muy importante porque evidentemente hay fórmulas que muchas veces desconocemos o no recordamos cómo era la fórmula o en qué consistía la fórmula, ¿verdad? Y perdemos mucho tiempo buscando en internet cuál es la fórmula, cómo puedo hacer este proceso, cómo puedo hacer este cálculo. Creo que a todos nos ha pasado cuando estamos trabajando en Excel que muchas veces nosotros decimos, uy, para esto había una fórmula, la cual no la recuerdo muy bien y no me recuerdo cómo era la estructura, o por ejemplo, la famosa frase de, yo sé que este proceso lo puedo hacer con una fórmula de Excel, pero no sé o no recuerdo cuál era la fórmula exactamente. Entonces ahí podemos utilizar a Microsoft Copilot para que nos ayude a generar estas fórmulas de manera automática, ¿verdad? Vamos a describirle lo que nosotros estamos necesitando, como por ejemplo, calcúlame el promedio de ventas por región, no sé, se me ocurre, y automáticamente Copilot nos va a construir la fórmula adecuada que estamos necesitando para esa petición que le estamos dando, ¿ok? Vamos a tener lo que es la parte de identificación de patrones y tendencias que podemos tener,
¿verdad? A nivel de patrones y tendencias, pues va a resumir los grandes volúmenes de datos, identifica la correlación y destaca las anomalías sin fórmulas complejas, que es muy importante. A veces uno ese proceso lo realiza, pero ya tienes que tener un cierto grado de expertise y conocimiento, pues con Excel, ¿verdad? Y con Microsoft Copilot, pues evidentemente nos ayuda a reducir este efecto, ¿verdad? Y como tal. Nos ayuda también en la creación dinámica en la creación de tablas dinámicas y en la creación de gráficos también, ¿verdad? Automatiza la generación de visualización útiles a partir de tus datos y con filtros relevantes y etiquetas claras, lo cual es bastante útil y bastante importante, ¿verdad? Y lo que es la limpieza y la transformación de datos, que quizá este es uno de los puntos más interesantes o los que a mí a nivel desde el lado técnico en el que trabajo, pues evidentemente le encuentro mucho valor porque me ayuda a la detección de datos duplicados, a posibles datos erróneos e inconsistencias que podemos tener dentro de nuestros datos. Veo que Arlen hace una pregunta, ¿se le puede hacer solicitudes para que cumpla un proceso con una herramienta integrada al correo? Por ejemplo, pedirle acción hacia Salesforce. Vamos a ver, aquí la respuesta te podría decir que es no utiliza, o sea, no te va a ayudar con herramientas externas al proceso. ¿Por qué? O al Office 365 como tal, o al entorno Windows de Grapple que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque si no, aquí ya estaríamos involucrando y estableciendo conexiones con entornos o sistemas externos del control, lo cual, digamos así, puede ser un riesgo a nivel de aspectos de seguridad y un riesgo a nivel de la manipulación de los datos. Es decir, las otras herramientas nos pueden solicitar o van a solicitar algún tipo de comprobación a nivel de seguridad que la información que le están dando a una inteligencia artificial sea es interoperabilidad, es muy compleja, ¿verdad? Pero sin embargo, lo que yo sí te puedo mencionar acá es que con base en la información que vos ya tenés desde tu correo, ¿verdad? Integrada en el correo, y pues evidentemente a esa sí va a tener acceso Copilot para ver y tomar decisiones, ¿verdad? Como tal, o que te ayude en el procesamiento de decisiones. Henderson nos menciona cómo puedo entrenar o ajustar la experiencia de Copilot utilizando Prompt Engineer interno para mejorar la predicción de sus respuestas. Vamos a ver, esta es una pregunta bastante interesante porque aquí toca o menciona varios puntos técnicos de provecho y aspectos importantes a nivel organización, ¿verdad? ¿A qué me refiero con esto? Cuando Henderson nos menciona el uso del prompt engineer interno, lo cual quiere decir que él quiere establecer algunas rutas, o no rutas, sino como algunas reglas o rules adecuados para lo que es la parte del procesamiento de Microsoft Copilot con el uso y la administración de su información. ¿Ok? Y esto, perdón, estaba leyendo otra vez la pregunta, ingeniero interno, para mejorar la precisión en las respuestas. Ok, y esta la respuesta es, en la configuración ya propiamente que vos tenés, Anderson, con tu Office 365, automáticamente Copilot va a hacer un barrido del entorno a través de Grapple. Y veamos, tal vez voy a devolverme acá un poquito a lo que es la filmina anterior, solo para mencionar este aspecto. Recordemos de que aquí Microsoft tiene todo el entorno y todo el ecosistema dentro de tu organización, ¿verdad? De cómo se comporta la organización como tal. Aquí tiene él en Grapple
en Grab, perdón, tiene todo tu contenido, el contexto, los correos, los archivos, las reuniones, las chats y el calendario y contactos que están en juego, ¿verdad? O en participación, que es en la parte de aquí de Microsoft Grab. Entonces, él básicamente tiene toda esta información a disposición y el procesamiento que él hace, evidentemente, es infinitamente superior a nivel de velocidad con respecto al análisis que puede hacer un ser humano, ¿verdad? A nivel de tiempo y de procesamiento. Él te va a procesar toda esa información y va a viajar a la inteligencia artificial para que te analice y te genere el contexto más adecuado y de una respuesta lo más adecuada posible. ¿Cómo podemos configurar o cómo podemos ajustar nuestro prompt para que dentro de nuestra organización pues tengamos un entorno o unas respuestas más adecuadas o más óptimas? Evidentemente, pues configurando y teniendo adecuadamente nuestro entorno de Microsoft Graph, ¿verdad? Porque él se guinda, digámoslo así, de este entorno para tomar el contexto y las decisiones que vamos a tener, ¿ok? Y ya para finalizar, dentro de los puntos que estábamos mencionando, a nivel de Excel, teníamos lo de la limpieza y la transformación de datos, porque Excel nos ayuda, digamos, Microsoft Copilot nos ayuda a identificar datos duplicados, datos inconsistentes o posibles datos erróneos que nosotros podamos tener dentro de nuestras listas. Y eso es muy importante o de mucho provecho, porque a veces un dato duplicado o un dato con posible inconsistencia en el contenido nos puede llevar a tomar decisiones bastante alejadas de nuestra realidad, ¿verdad? A nivel de las aplicaciones de Outlook, ¿verdad? Podemos tener algunos puntos claves que vamos a tener en la reacción de correos en segundos, es decir, nosotros nos va a escribir Microsoft Copilot un borrador con el correo formal o casual que nosotros vamos a solicitarle a Microsoft Copilot con pocas palabras o expresándole alguna idea que queremos mencionar, como por ejemplo, no sé, responde agradeciendo y proponiendo una reunión para la próxima semana. Entonces ya automáticamente Microsoft Copilot va a redactarnos un borrador del correo de agradecimiento y la propuesta de la reunión para la próxima semana. Nótese que yo solo le digo, propon una reunión para la próxima semana. Él automáticamente va a ir al calendario, va a revisar la agenda mía, va a revisar la agenda de la otra persona a la cual estás dándole esta respuesta para identificar dónde están los espacios libres en conjunto que los dos tienen para proponer una hora adecuada para la reunión, ¿verdad? No le tengo que decir a la inteligencia artificial, pues evidentemente que me haga todo este proceso, ¿verdad? Ella por sí sola me empieza a analizar y ayudar, ¿verdad? En esta toma de decisiones como tal. ¿Ok? Importante acá también es el aspecto que Copilot nos analiza los hilos de correos extensos y muestra puntos claves, decisiones tomadas y pendientes de tomar, ¿verdad? Esto es muy importante porque a veces cuando tenemos correos con conversaciones largas, pues es un dolor de cabeza, ¿verdad? Estar revisando todos los correos, el hilo de correos que se dio, el hilo de conversación, tener que leer la conversación desde un principio para poder entender nosotros el contexto y tomar una decisión. Pues Copilot nos va a hacer un análisis de esos correos, nos va a dar los puntos claves, nos va a decir las decisiones que se tomaron, nos va a decir los acuerdos que se dieron y nos va a dar también y nos va a indicar cuál es el trabajo pendiente de realizar o que no se ha cumplido, ¿verdad? O que se mencionó que se iba a estar trabajando dentro de este hilo de correos. Y es un resumen bastante importante, interesante, para que ya nosotros tomemos las decisiones correspondientes de acuerdo a la información que ya tenemos a mano, ¿verdad?
Nos va a dar también sugerencias de respuestas inteligentes, nos va a proporcionar respuestas sugeridas, ¿verdad? Completas y personalizadas, ¿verdad? Según el tono del remitente que nos están enviando, ¿verdad? Nótese que aquí la inteligencia artificial, pues evidentemente nos analiza incluso el tono con el que nos llegó el correo y nos llegó la información, ¿verdad? A nivel de gestión de la agenda y seguimiento como tal, extrae los compromisos, los recordatorios de correo y te ayuda a programarlos en contexto como tal, con contexto, perdón. Esto es muy importante porque nos lleva a un control de la agenda que muchas veces necesitamos, ¿verdad? O que invertimos mucho tiempo a la hora de realizarlo, ¿ok? A nivel de usos claves de Teams, podemos tener que tenemos resúmenes de reuniones en tiempo real, ¿verdad? Seguimientos inteligentes, nos va a preparar, nos va a hacer preparación en contexto para las reuniones y nos va a agendar, digamos, el control y las respuestas a las preguntas de manera natural que nosotros le tengamos al momento de estar trabajando, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente, ¿ok? Ya para finalizar, a nivel de las aplicaciones, también tenemos que estar claro que lo podemos tener integrado con OneNote, ¿verdad? En donde nos va a permitir una organización automática de nuestras notas. Muy probablemente, bueno, a mí a nivel personal me pasa mucho, mis notas las tengo en un orden que, o sea, no tengo un orden. Entonces, se me suele desordenar mucho el contenido y esto Microsoft nos ayuda, Microsoft Copilot nos ayuda a que tengamos un ordenamiento de las notas, ¿ok? Puede generarnos un resumen a nivel del OneNote, puede generarnos resúmenes inteligentes de nuestras notas, puede generarnos también la generación de nuevo contenido a partir de una idea, una pregunta, para ayudarnos a desarrollarla y a explicarla y a potenciarla, incluso hacer diagramas conceptuales de nuestra idea, ¿verdad? A nivel del proceso en OneNote. Y también con la herramienta de Microsoft Loop, ¿verdad? Podemos tener espacios de trabajo vivos y colaborativos. También vamos a tener lo que es sintaxis de proyectos o ideas, seguimiento automatizado y facilita la co-creación, ¿verdad? Es decir, ¿a qué nos referimos con que facilita la co-creación? Que propone un contenido adicional, complementa las ideas y ajusta el tono y el formato colaborativo de todos los miembros que estamos trabajando en el loop como tal. ¿Ok? Vamos a ahora hablar un poco sobre lo que es el impacto en el negocio y en la tecnología. ¿Qué impacto vamos a tener con Microsoft Copilot a nivel del negocio y la tecnología? Pues radicamos en 3 puntos, ¿verdad? Ahorro de tiempos y recursos, evidentemente nos va a automatizar tareas repetitivas, como por ejemplo redacción, resúmenes, análisis de datos, gestión de correo, lo que permite que los colaboradores se enfoquen en actividades de mayor valor verdaderamente para la organización. Vamos a tener una disminución de la carga operativa, reduciendo el tiempo promedio de las tasas, de las tareas claves como la redacción de correos, la generación de reportes en Excel, la preparación de presentaciones, y esto se traduce en una reducción de costo operativo y mejora el rendimiento general del equipo. ¿Okay? Como segundo punto importante a nivel de impacto, vamos a tener una mejor calidad a la hora de tomar las decisiones. Al brindar resúmenes inteligentes, los insights desde los datos y acceder contextualmente a información clave, y los líderes en la organización van a poder tomar decisiones más rápidas y mejor fundamentadas. Van a tener la posibilidad de mejorar
la visibilidad de la información crítica que nosotros tenemos en la organización, en entornos colaborativos como por ejemplo Teams, Outlook, OneNote, entre otros, ¿verdad? Se reduce el margen de error y la dependencia de intuición, ¿verdad? Muchas veces nosotros tomamos decisiones por intuiciones que nosotros tenemos, pero esto se va a disminuir porque vamos a contar con los datos organizados, filtrados y explicados por la inteligencia artificial, lo cual es muy importante para que nosotros no estemos intuyendo a la hora de tomar una decisión, sino que tengamos la data necesaria para tomar la decisión. Y por último, vamos a tener la escalabilidad y seguridad para TI, ¿verdad? Que Copilot, y aquí es muy importante mencionarlo, Copilot se va a apoyar en la infraestructura de Microsoft 365, Azure y Microsoft Graph, ¿verdad? Que nosotros tenemos dentro de nuestra organización, lo que garantiza una opción segura, escalable y conforme a nuestras políticas empresariales. Respeta la gobernanza de datos y los permisos existentes. No muestre información a usuarios que no han sido autorizados a tenerla. Y eso es muy importante. A nivel de TI podemos decir que puede administrar su uso con las herramientas ya conocidas como el Power Purview, el Defender, el Enter ID, entre otros. Es una aplicación lista para escalar a toda la organización sin requerir instalaciones adicionales ni cambios disruptivos, en herramientas ya adoptadas como tal, ¿verdad? Él se va a integrar al ecosistema que ya nosotros tenemos, ¿ok? A nivel de seguridad, que es un punto bastante crítico y consideraciones de seguridad y ética que tenemos que tener presente a la hora de trabajar con inteligencia artificial y con Copilot, con Microsoft Copilot, podemos mencionarle 3 puntos importantes. El primero, como se los he venido mencionando a lo largo de toda la charla, Copilot no se entrena con tu información de la empresa. Los datos no salen del entorno de Microsoft 365. Respeta los permisos y roles existentes como tal. Es decir, que no va a mostrar la información que el usuario no tiene autorizado a ver. Se integra con las soluciones de seguridad y cumplimientos ya conocidas como Microsoft Purview para la gestión de datos, Defender for Cloud Apps para la protección de datos en tiempo real, y Microsoft Enter ID para el control de identidad y acceso como tal. ¿Ok? Entonces, siempre tenemos que tener presente que vamos a manejar una integración constante con el entorno de Office 365. Siguiendo en estas consideraciones de ética y seguridad, recordemos que el uso responsable que le tenemos que dar a la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta, recordémoslo bien, no una fuente de verdad absoluta. Siempre hay que hacerle una revisión y un juicio humano a lo que la inteligencia artificial nos está dando como resultado, ¿verdad? A nivel de puntos que tenemos que promover como cultura en la ética y el uso de la inteligencia artificial es la dependencia ciega hacia las respuestas. No podemos depender ciegamente hacia las respuestas que nos da la inteligencia artificial, el uso indebido de la información generada, ¿verdad? Y el desplazamiento de tareas críticas sin control humano. No podemos caer en estos aspectos porque no tendríamos un comportamiento adecuado o un uso adecuado de la inteligencia artificial como tal. Recordemos que la inteligencia artificial debe potenciar al ser humano, ¿ok? No reemplazar su criterio. Cuando se combina la estrategia ética y segura, se convierte en un verdadero motor de la transformación empresarial que estamos buscando. Entonces, para mí la inteligencia artificial no es un reemplazo a un criterio que se pueda tomar. No, es potenciar mis capacidades y cualidades que yo tengo para tomar una decisión,
para realizar un proceso o trabajar con una información. ¿Ok? Y recomendaciones para la adopción, ya como último punto que les traemos el día de hoy. Y a nivel de las recomendaciones tenemos 3 puntos importantes. El primero es comenzarnos con un copiloto, hagamos una prueba y comencemos con un copiloto. Y a nivel de comenzar con un copiloto, inicie con un grupo reducido de usuarios en distintas áreas, no sé, por ejemplo, algún departamento de finanzas, de ventas, de operaciones, para validar el impacto real que va a tener las herramientas con nosotros, ¿verdad? Establezcamos objetivos claros, qué tareas quiero optimizar, qué métricas voy a medir, cuáles son las importantes para mí, para mi organización, ¿verdad? Vamos a necesitar evaluar resultados en términos de ahorro de tiempo, calidad de entregables y factibilidad de uso. Y también use ese copiloto, como quizá el último punto que podemos mencionar, como caso de éxito interno para implementar la adopción de manera más amplia, ¿verdad? Es decir, lleguemos a las otras áreas ya con el caso de uso de éxito que podamos tener, ¿ok? Como segundo punto importante, podemos mencionar lo que es la sensibilización y la formación. El cambio cultural es tan importante como la tecnología, ¿verdad? Esto hay que tenerlo claro. No es solo tener la herramienta, sino culturalmente hablando, aprender a utilizar y trabajar con ella, ¿verdad? Copilot es muy poderoso, ¿verdad? Pero requiere que los usuarios lo entiendan y lo integren en su rutina para poder sacar el jugo y el provecho de esto, ¿verdad? Y realizar sesiones de capacitación enfocadas en qué puedo y qué no puedo o qué no debo de hacer con Copilot, cómo interactuar con el lenguaje natural para crear los prompts adecuadamente y casos de usos reales por rol y por área para que nosotros veamos integralmente cómo se comporta la herramienta, ¿verdad? Y vamos a promover una mentalidad de aprendizaje continuo y una apertura para experimentar con la herramienta. Y como tercer punto, ¿ok? Como tercer punto importante, que son los recursos disponibles para la implementación, ¿verdad? A nivel de los recursos disponibles para la implementación, recordemos que Microsoft nos ofrece guías y laboratorios y documentos para apoyarnos, tanto para TI como para negocio, como para los usuarios finales. Aquí tenemos, podemos entrar a enlaces como por ejemplo Microsoft Adoption, en donde viene cómo nosotros debemos adoptar pues estas herramientas de uso. Podemos utilizar herramientas como Microsoft Learn para donde tiene para las partes de las capacitaciones, documentación oficial de Copilot, y para que veamos y entendamos la estructura, ¿verdad? Y cómo debemos implementarla y apoyarnos en ella. Y pueden apoyarse en partners tecnológicos como nosotros, si deseamos, si ustedes desean acelerar ese proceso, integrar Copilot con procesos más complejos y evidentemente utilicemos herramientas como Microsoft 365 Admin Center para gestionar permisos, licencias y el uso seguro de Copilot como tal, ¿verdad? Recordemos que al final, en todas estas adopciones, la clave no es solo implementar la tecnología al final, ¿verdad? El mensaje final que me gustaría darles es que la clave no es solo implementar la tecnología, sino integrarla estratégicamente para transformar la manera en la que las personas trabajan el día a día. Ahí es donde está la clave, ¿verdad? Cuando nosotros logramos integrar estratégicamente el uso y la transformación de las herramientas tecnológicas que tenemos en nuestro día a día, es cuando vamos a tener la clave del éxito en el proceso. De momento, esta era la información que les traíamos compartida para hoy. Espero que haya sido de mucho provecho y de mucho gusto toda esta información que les tenemos. Y por acá ya me acompaña Andrés para, si tienen alguna duda o alguna pregunta, la podamos ver sin ningún problema. Pero
conforme la charla la fuimos viendo, fuimos atendiendo ahí a las consultas que nos fueron saliendo. Agradecerles por haberse conectado y un gusto haber estado acá con ustedes y conversado un poquito sobre estos temas tan interesantes de inteligencia artificial y buscar esa mejora productiva en nuestro rendimiento para nuestra organización. Igualmente recuerden que se les va a llegar la grabación. Vi que se fueron sumando personas que posiblemente no estuvieron al inicio, entonces no se preocupen, la grabación se les hará llegar junto con un certificado de participación. En serio, muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si hayan algunas dudas. Si no hay dudas también, o si les surgen dudas después de la reunión, les acabo de enviar aquí al chat el correo de marketing@crnova.com. Ahí pueden hacer sus dudas específicas y con gustos pues los vamos a atender. Asimismo, les compartí la página de eventos porque vamos a tener más webinars de la compañía de Jorge. Entonces, cualquier cosa que necesiten, estamos a su disposición de todos. Creo que no hay más preguntas, Jorgito. Entonces, pues nada, muchas gracias por el espacio y muchas gracias a todos por el espacio. Entonces espero que tengan un muy buen día. Un gusto, nos vemos para servirles. Chao.